No podía cuidar a tu hijo. Mi madre se negó. Ahora estás solo. Envié un mensaje de texto mientras cancelaba cada pago. En Navidad vino mi padre. Tengo 31 años. Sabía que las cosas estaban mal en el momento en que vi su expresión. Mi madre, Margaret, estaba sentada en el sofá con los hijos de Lisa, con un aspecto más saludable del que la había visto en meses. Para ser una mujer que supuestamente estaba demasiado débil para cuidar a mi hija, mía, ni siquiera por una noche, parecía estar muy bien cuidando a los 3 hijos de mi hermana. Se me cayó el estómago. Todo se congeló. La risa murió cuando me vieron en la puerta. El rostro de mi madre palideció por una fracción de segundo antes de recuperarse, pintando esa sonrisa que había visto miles de veces antes. ¡Jaque! ¡Qué sorpresa! No te esperaba, canturreó, haciendo rebotar a mi sobrino en su rodilla. No podía hablar. El sobre con dinero en efectivo en mi mano, el dinero extra para los servicios que había traído, de repente se sintió como un peso de plomo. Mis ojos se movieron entre mi madre, los hijos de Lisa y mi padre, que se hundió más profundamente en su sillón reclinable, evitando mi mirada. Dijiste que no podías cuidar a Mía por tu salud. Finalmente logré decir, mi voz tensa. La habitación quedó en silencio. Mi madre vaciló, pero Lisa, siempre lista con una excusa, saltó en su defensa. Demasiado en su plato, dijo. No querríamos que se excediera. Mi presión arterial se disparó. Una presión familiar se acumuló detrás de mis ojos. Repetí sus palabras de vuelta, manteniendo la voz baja. Literalmente estaba cuidando niños en este momento. Mi madre suspiró, frotándose la sien como si le estuviera causando estrés. La ironía no se me escapaba. Explicó que era diferente, que Lisa necesitaba su ayuda. Criar hijos sola no es fácil. El suelo desapareció debajo de mí. 32 años de ser el segundo mejor, se cristalizaron en ese único momento. Le pregunté directamente si Lisa, que nunca había pagado una sola factura en su vida, a quien mamá había complacido desde que éramos niños, la necesitaba más que yo. El silencio se estrelló a nuestro alrededor. Mi padre se movió incómodo. Lisa puso los ojos en blanco, y mi madre, simplemente negó con la cabeza, como si estuviera siendo ridículo. No es así, insistió, pero era exactamente así. Mi mandíbula se apretó, lo suficiente como para romper los dientes. De repente, todo tuvo sentido. La supuesta enfermedad de mi madre no se trataba de salud, se trataba de control. No quería arriesgarse a que cortara el flujo de dinero, así que mintió. Me manipuló. Me hizo creer que estaba demasiado débil para ayudar, mientras cobraba mis cheques sin culpa. Y Lisa lo sabía. Siempre lo había sabido. Algo dentro de mí se rompió. Años de frustración, resentimiento y decepción hirvieron. Les dije que finalmente entendía. Nunca fui parte de esta familia. No realmente. Solo el plan de respaldo, la red de seguridad, el idiota que mantenía las luces encendidas mientras todos vivían sus vidas. Mi madre jadeó dramáticamente. La interrumpí antes de que pudiera hablar. Esto no era justo. No, lo que no era justo era que yo pagara sus facturas durante años mientras me trataban como una ocurrencia tardía, creyendo que realmente necesitaban mi ayuda cuando la verdad era que simplemente no querían hacer nada por mí. Mi madre era una mentirosa. Lisa se inclinó hacia adelante con esa sonrisa que había llegado a odiar. Me llamó dramático, afirmó que mamá tenía que andar con cuidado a mi alrededor porque era tenso. Me volví hacia ella, mi expresión tallada en piedra. La llamé patética. Dejó que mamá la consintiera como si todavía tuviera 15 años, y se lo tragó porque era más fácil que asumir la responsabilidad de su propia vida. Se merecían el uno al otro. Sin decir otra palabra, me di la vuelta y salí. Mi madre me llamó. Lisa gritó algo sarcástico. Mi padre permaneció en silencio, como siempre. No me detuve. No podía. Mis manos temblaban en el volante. Me ardía la garganta. El viaje a casa pasó en un torbellino de luces de la calle y semáforos. Cuando llegué a mi casa, supe lo que tenía que hacer. Aaron me estaba esperando en la cocina, Mía ya dormida arriba. Una mirada a mi rostro fue suficiente. Me preguntó qué había pasado, su voz suave con preocupación. Le conté todo, lo de cuidar niños, las mentiras, la confirmación final de lo que ambos habíamos sospechado durante años. No parecía sorprendida. Tal vez parte de ella siempre lo había sabido también. Me preguntó qué planeaba hacer a continuación. Le dije que había terminado, simplemente terminado. Esa noche dormí mejor que en años. A la mañana siguiente cancelé cada pago. El alquiler, los servicios públicos, el seguro del coche, las entregas de comestibles, todo.
Luego envié un último mensaje de texto. Ahora están solos. Buena suerte, y bloqueé sus números. Lo que siguió fue puro caos. Primero llegaron las llamadas perdidas, docenas de ellas, iluminando mi teléfono como un árbol de Navidad antes de bloquear sus números. Luego los correos electrónicos, urgentes, desesperados, cargados de culpa. Cuando estos quedaron sin respuesta, comenzaron a llamar a Aaron. Ella rechazó cada llamada con una satisfacción que me hizo enamorarme de ella una y otra vez. Finalmente, Margaret lo hizo público. Una larga y llorosa publicación en Facebook sobre cómo su hijo desagradecido abandonó a su pobre y enferma madre en su momento de necesidad. Describió con todo lujo de detalles cómo había sacrificado todo por mí, solo para ser recompensada con crueldad. No mordí el anzuelo. En cambio, escribí mi propia publicación, sin dramatismos, solo la fría y dura verdad. Había estado pagando sus facturas durante años. Mi madre mintió acerca de estar enferma para evitar cuidar a mi hija. Se negó a cuidar a mi hija durante una noche, pero estaba perfectamente bien cuidando a los hijos de mi hermana. Había terminado de ser utilizado. La reacción fue inmediata y brutal. Miembros de la familia con los que no había hablado en años se pusieron en contacto para apoyarme. Amigos compartieron sus propias historias de dinámicas familiares tóxicas. Incluso algunos de los vecinos de mis padres opinaron, mencionando cómo habían visto a mi madre jardineando o comprando en días en que afirmaba estar postrada en la cama. Lisa se llevó la peor parte. Su imagen cuidadosamente elaborada como madre soltera luchadora se derrumbó bajo el peso de las preguntas sobre sus hábitos de gasto y sus constantes vacaciones. Luego llegó el acto final, un golpe en mi puerta. 3 días después, a través de la mirilla, los vi. Margaret y Fran de pie en mi porche, con aspecto desesperado. El rostro de mi padre estaba demacrado. Los ojos de mi madre estaban enrojecidos, aunque me preguntaba si las lágrimas eran genuinas o simplemente otra actuación. Dudé, mi mano en el pomo de la puerta. Parte de mí quería ignorarlos, dejarlos parados allí hasta que se rindieran y se fueran. Pero otra parte, la parte que aún no se había soltado por completo, quería escuchar lo que tenían que decir. Abrí la puerta, pero permanecí en la puerta, bloqueando su entrada. Mi madre comenzó de inmediato. Su voz se quebró mientras me rogaba que habláramos, recordándome que eran mis padres. Les dije que hablaran, sin moverme de mi posición. Mi padre se aclaró la garganta. Hijo, tu madre está devastada, ambos lo estamos. Nunca quisimos lastimarte. No querías que me enterara, lo corregí. Hay una diferencia. Mi madre extendió la mano hacia mi brazo, pero me aparté. Cariño, sé que estás molesto, pero cortarnos así es cruel. No podemos pagar nuestro alquiler este mes. La compañía eléctrica amenaza con cortar nuestra luz. ¿Es eso lo que quieres? Que tus padres vivan en la oscuridad. El viaje de culpabilidad fue tan predecible, tan transparente, que casi me reí. Tienen opciones, dije con calma. Papá puede conseguir un trabajo. Puede mudarse a un lugar más pequeño. Lisa finalmente puede empezar a contribuir. O pueden seguir jugando a estos juegos y ver a dónde los lleva eso. La expresión de mi madre se endureció. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así es como nos pagas? Echándonos a la calle. ¿Qué has hecho exactamente por mí, mamá? Nombra una cosa de la última década que no se tratara de lo que podía hacer por ti. Silencio. Mi padre desvió la mirada. La boca de mi madre se abrió y se cerró, pero no salió ninguna palabra. Eso es lo que pensaba. Les dije que habían tomado su decisión. Ahora podían vivir con ella. Ser la puerta. Por primera vez en mi vida, era verdaderamente libre. No más culpa, no más manipulación, no más perseguir un amor que nunca estuvo realmente allí, y se sintió jodidamente bien. Las siguientes semanas fueron sorprendentemente tranquilas. Aaron y yo llevamos a Mia a la playa para un largo fin de semana. Empezamos a buscar casas en un distrito escolar diferente, algo de lo que hablamos durante años pero nunca perseguimos. Me ascendieron en el trabajo, en parte porque finalmente podía concentrarme sin las constantes emergencias familiares que me distraían. Pero, por supuesto, la vida nunca es tan simple. Los chismes me llegaron a través de compañeros de trabajo bien intencionados y familiares lejanos. Mis padres estaban difundiendo rumores de que había tenido algún tipo de crisis mental. Lisa les estaba diciendo a todos los que quisieran escuchar que siempre había sido inestable y obsesionado con el dinero. Mi tía me llamó una noche. Se saltó los saludos, diciéndome inmediatamente que estaban diciendo que lo había perdido. Margaret les estaba diciendo a todos que estaba teniendo algún tipo de crisis de la mediana edad. Suspiré, reclinándome en mi silla de oficina. Le pregunté si estaba sorprendida.
Ni un poco, admitió. Conocía a mi madre, no soportaba perder el control. Mi tía siempre había visto a través de las manipulaciones de mi madre. Era por eso que apenas se hablaban. Le pregunté qué tan malo era. Lo suficientemente malo, me dijo. Aparentemente, iban a ser desalojados el mes que viene. Frank intentó recuperar su antiguo trabajo en la ferretería, pero no estaban contratando. Lisa había estado pidiendo préstamos a todo el mundo, pero la gente estaba empezando a conectar los puntos. Una punzada de algo que no era exactamente culpa, pero cerca, me recorrió. Le dije que ya no era mi problema, pero mi voz carecía de convicción. Mi tía se quedó en silencio por un momento. Estuvo de acuerdo en que no lo era y reconoció que había hecho más que suficiente. Ella solo pensó que debería saber lo que se estaba diciendo. Después de colgar, me senté en silencio, mirando la puesta de sol a través de la ventana de mi oficina. ¿Era un mal hijo? ¿Una persona cruel? Las dudas se deslizaron como sombras. Aaron me encontró allí una hora más tarde, todavía mirando a la distancia. Me preguntó si estaba bien, sentándose en el borde de mi escritorio. Admití que no lo sabía. Parte de mí se sentía libre, pero otra parte se sentía culpable. Ella tomó mi mano, su expresión seria. Me recordó que los había apoyado durante años. Les había dado más oportunidades de las que merecían. Todo lo que tenían que hacer era ser honestos conmigo, tratarme con el mismo respeto que le daban a Lisa. Ni siquiera pudieron hacer eso. Ella tenía razón. Sabía que tenía razón. Confesé mi preocupación por lo que sucedería cuando realmente necesitaran ayuda, cuando fueran ancianos y genuinamente no pudieran cuidarse solos. Aaron apretó mi mano. Ese era un puente para cruzar cuando llegáramos allí, me dijo. Pero apoyarlos no tenía por qué significar ser manipulado por ellos. Había una diferencia entre ayudar a los padres y ser su cajero automático personal. Asentí, atrayéndola hacia mi regazo. Le pregunté cuándo se había vuelto tan sabia. Ella afirmó que siempre había sido sabia. Yo solo estaba finalmente escuchando. Pasaron 2 meses. Mia aprendió a contar hasta 20, un desarrollo que me trajo más alegría que cualquier ascenso podría haberlo hecho. Hicimos una oferta por una casa en un barrio tranquilo con buenas escuelas. La vida siguió adelante. Luego llegó la tarjeta de Navidad. Llegó un martes, anidada entre facturas y folletos de supermercados. Sin dirección de remitente, pero reconocí la letra de mi madre inmediatamente. En el interior había una tarjeta de felicitación genérica con una foto familiar. Mis padres y Lisa con sus hijos, todos sonriendo como si nada hubiera cambiado. En el reverso, una sola línea en la letra cursiva de mi madre. Te echamos de menos. Sin disculpas, sin reconocimiento de lo que había sucedido, solo 3 palabras que se suponía que lo arreglarían todo. La tiré a la basura sin pensarlo 2 veces. Esa noche, mientras Aaron y yo decorábamos nuestro árbol de Navidad, sonó el timbre. Me congelé, con espumillón en la mano. Aaron se ofreció a abrir, apretándome el hombro al pasar. Escuché voces murmuradas. Luego Aaron regresó con una expresión que no pude descifrar del todo. «Era tu padre», me dijo en voz baja. Solo él. Mi padre estaba de pie en la entrada, con las manos en los bolsillos, con un aspecto más pequeño de lo que recordaba. Su pelo se había vuelto completamente gris desde la última vez que lo había visto, profundas líneas grabadas en su rostro. Intercambiamos saludos lacónicos. Le pregunté qué estaba haciendo aquí. Echó un vistazo a Aaron y luego volvió a mirarme. Me preguntó si podíamos hablar, solo por unos minutos. Aaron me dirigió una mirada que decía que era mi decisión. Asentí y ella llevó a Mia arriba para su baño, dejándonos solos. Señalé la sala de estar y nos sentamos en extremos opuestos del sofá. El árbol de Navidad parcialmente decorado parpadeando entre nosotros. Tu madre no sabe que estoy aquí, comenzó, mirando sus manos. Se enfadaría si se enterara. Eso llamó mi atención. Entonces, ¿por qué estás? Respiro hondo. Porque te debo una disculpa. Una de verdad, no la tontería manipuladora que ha estado intentando tu madre. No respondí. Había escuchado demasiadas disculpas vacías a lo largo de los años. Continuó, su voz áspera. Me había fallado, no solo recientemente, sino toda mi vida. Se quedó al margen mientras mi madre favorecía a Lisa. La vio aprovecharse de mi generosidad sin decir una palabra. Lo permitió. La honestidad cruda en su voz me pilló desprevenido. Le pregunté por qué nunca intervino. Se frotó la cara, de repente aparentando cada uno de sus 68 años. Confesó que era un cobarde. Era más fácil dejar que se saliera con la suya que pelear por ello, más fácil permanecer en silencio que defender lo que era correcto. No esperaba el perdón, no lo haría en mi lugar.
Pero necesitaba que supiera que tenía razón al alejarme y que estaba orgulloso de que tuviera el coraje que él nunca tuvo. Algo apretado en mi pecho se aflojó ligeramente. Le pregunté qué pasaría ahora. Se mudaban con Lisa, me dijo con una mueca, idea de mi madre, no suya. La ironía era que Lisa tampoco estaba contenta con eso. Resulta que en realidad no quería cuidarlos. ¿Quién lo hubiera pensado? A pesar de todo, sentí que una pequeña sonrisa tiraba de mis labios. Impactante, dije con sarcasmo. Por primera vez en meses, mi padre también sonrió. Una sonrisa triste, cansada, pero genuina. Dijo que debía irse, mi madre se estaría preguntando dónde estaba. Lo acompañé a la puerta, sin saber qué decir. Se detuvo en el umbral, volviéndose. «Feliz Navidad, hijo. Tienes una niña preciosa. Eres mejor padre de lo que yo fui». Antes de que pudiera responder, se había ido, caminando trabajosamente por la ligera nieve de vuelta a su coche. Cerré la puerta, apoyándome en ella, extrañamente conmovido. No esperaba que reconociera sus fracasos, y mucho menos que se disculpara por ellos. No borró el pasado, pero fue algo. Aarón me encontró todavía de pie allí minutos más tarde. Me preguntó si estaba bien. Sí, dije, sorprendiéndome a mí mismo al decirlo en serio. Creo que lo estoy. Esa noche, mientras terminábamos de decorar el árbol, pensé en la familia, no en la que había nacido, sino en la que había elegido. Aarón, que me amaba sin condiciones. Mía, que me miraba como si yo hubiera colgado la luna. Incluso mis amigos y compañeros de trabajo que me habían apoyado en todo. Ellos eran mi verdadera familia, no perfecta, pero real. Nos mudamos a nuestra nueva casa, una modesta de 4 dormitorios con un patio trasero lo suficientemente grande como para un columpio. Mía cumplió 3 años, celebrando con una fiesta temática de dinosaurios que dejó nuestra cocina cubierta de glaseado verde durante días. Tuve noticias de mi padre de vez en cuando, breves y torpes llamadas telefónicas que ninguno de los dos sabía muy bien cómo navegar. Mi madre todavía se negaba a disculparse, diciéndole a todo el que quisiera escuchar que yo era quien tenía que hacer las paces. Aparentemente, Lisa los había echado después de 2 meses, incapaz de manejar sus constantes exigencias. Ahora estaban alquilando un pequeño apartamento con una renta fija. Parte de mí se sintió reivindicado. Finalmente estaban afrontando las consecuencias de sus acciones. Pero otra parte se sentía triste, no por ellos exactamente, sino por lo que podría haber sido, por las relaciones que podríamos haber tenido si las cosas hubieran sido diferentes. Un sábado soleado, mientras empujaba a Mía en su nuevo columpio, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «Soy Lisa. ¿Podemos hablar?» Miré fijamente la pantalla, sin saber cómo responder. Mi hermana y yo no habíamos hablado desde aquel día en casa de nuestros padres. ¿Qué podría tener que decir ahora? La curiosidad ganó. ¿Cuándo y dónde? Respondí. Nos reunimos en una cafetería el lunes siguiente durante mi hora del almuerzo. Lisa ya estaba allí cuando llegué, con un aspecto diferente al que recordaba, menos pulida, más real. Me agradeció que hubiera venido. Le pregunté directamente qué quería. Envolvió sus manos alrededor de su taza de café, evitando mis ojos. Me debía una disculpa, finalmente admitió. Había sido horrible conmigo. «Lavan seja, esperando». Explicó cómo pensó que estaría bien cuando nuestros padres se mudaron con ella. Pensó que ayudarían con los niños, tal vez contribuirían con las facturas, pero simplemente esperaban todo. Mamá se quejaba de su cocina, de su crianza de los hijos, de su limpieza. Papá se sentaba a ver la televisión todo el día. «Suena familiar», comenté secamente. Ella asintió, con aspecto avergonzado. Por primera vez, entendió con lo que había estado lidiando. Era agotador. Después de 2 meses, no pudo más. Señalé que los había echado. Tuvo que hacerlo, insistió. La estaban volviendo loca. Me incliné hacia atrás, estudiando el rostro de mi hermana. Había algo diferente en su expresión, una humildad que nunca había visto. Le pregunté por qué me estaba contando esto. Suspiró, encontrando mis ojos correctamente. Admitió que tenía razón en todo. Mamá si la favorecía, si se aprovechaba. Me dejó cargar con la carga solo porque era más fácil que admitir lo jodido que estaba todo. Y lo sentía, de verdad. No estaba seguro de lo que había esperado de esta reunión, pero no era esto. Lisa nunca se había disculpado conmigo, ni una sola vez en 32 años. Le dije que apreciaba eso, pero una disculpa no borraba décadas de comportamiento. Rápidamente estuvo de acuerdo. No estaba pidiendo perdón. Solo necesitaba que supiera que lo veía ahora, lo que me hicieron, lo que hizo ella.
Estaba tratando de ser mejor para sus hijos. Algo en sus palabras tocó una fibra sensible. Para mis hijos. A pesar de todo, Lisa era una madre tratando de romper el ciclo. Le pregunté si todavía estaba en contacto con ellos. A veces, dijo. Mamá seguía siendo mamá. Nunca cambiaría, pero Lisa estaba estableciendo límites ahora. No más cuidado de niños sin fin, no más préstamos, no más viajes de culpabilidad. Asentí, entendiendo exactamente lo que quería decir. Le pregunté por sus hijos, sorprendiéndome a mí mismo con la pregunta. Lisa sonrió, parte de su tensión visiblemente relajándose. Estaban bien, me dijo, ocupados. Ya que había empezado el jardín de infancia, Emma estaba obsesionada con el fútbol. A veces preguntaban por su primo Mía. Un incómodo silencio cayó entre nosotros. 32 años de complicada historia no se podían resolver en una sola reunión para tomar café. Finalmente le dije que no podía prometer que alguna vez seríamos cercanas. Había demasiada agua bajo ese puente. Pero tal vez podríamos empezar de nuevo, como adultos, sin todo el bagaje. Lisa asintió, con los ojos sospechosamente brillantes. ¿Le gustaría eso?, dijo en voz baja. Hablamos durante otros 20 minutos, temas cuidadosos, neutrales, su trabajo, mi nueva casa, el clima. No fue mucho, pero fue un comienzo. Cuando nos íbamos, se volvió hacia mí. Me agradeció de nuevo por reunirme con ella y por enfrentarme a ellos. Si no lo hubiera hecho, no estaba segura de si alguna vez habría visto la verdad. Asentí, sin estar del todo preparado para decir de nada, pero reconociendo sus palabras. Caminando de vuelta a mi oficina, me sentí más ligero de alguna manera, no porque todo estuviera arreglado, no lo estaba, y podría no estarlo nunca, pero porque finalmente me había liberado de los patrones que habían definido mi vida durante tanto tiempo. Ya no era el cajero automático de la familia. Ya no era el hijo olvidado, el fiable que nunca recibió el reconocimiento que merecía. Solo era Jaque, esposo, padre y hombre, finalmente viviendo en sus propios términos. Esa noche, mientras acostaba a Mía, me miró con los ojos de su madre. Papá, dijo con sueño, ¿estás feliz? Besé su frente, inhalando el dulce aroma de su champú. Sí, cariño, dije, soy muy feliz. Y por primera vez en todo el tiempo que pude recordar, fue completamente cierto.